buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos en vivo desde la tele, tenemos muchas cosas para compartir en Esta Boca es Mía. Estamos todos asombrados con las explosiones en los cajeros automáticos, ya van 3 en los últimos días. Vamos a tratar el tema con especialistas en este programa, pero antes vamos, por supuesto, que a darle como corresponde las buenas tardes a los panelistas y a la tribuna. Y vamos a nuestro primer tema, una polémica de los últimos días que tiene como protagonista a la escritora Mercedes Vigil, a raíz del fallecimiento, la muerte del cantante Daniel Biglietti. Bueno, a partir de allí unos comentarios, un posteo de Facebook, en realidad, de Mercedes Vigil, y a partir de allí se ha generado una gran polémica que ahora parece que, en definitiva, el tema Daniel Biglietti ha quedado a un costado e involucra otros asuntos colaterales como la libertad de expresión, el derecho a decir. Se ha hablado de un escrache a Mercedes Vigil, gente que plantea lo que es su polémica posición, la oportunidad de esos dichos, en fin, varios temas para compartir con ella. No sé si nos estás escuchando, Mercedes, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Sí, los estoy escuchando. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por recibirnos allí. Es un gusto hablar contigo. Bueno, después de todos estos días que han pasado, Mercedes, ¿qué evaluación haces de cuál es el estado de situación de esta polémica que te involucra? Ahora después vamos a poner bien el origen, el centro en el origen de todo esto, pero hoy, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo las evaluás? La verdad es que no he tenido tiempo de evaluarla porque me estoy mudando, se recibió mi hija hoy. Mi vida sigue y no es este problema absurdo. Es un absurdo este problema. Que estemos discutiendo en un país en el que hacemos gárgaras y nos tenemos que cuidar diciendo el amigo, la amiga, el usuario, la usuaria, para no violar los derechos fundamentales de las minorías, que esas minorías, en este caso yo, que soy mujer, cuando expreso una opinión, se vea arrasada y haya un mensaje de que la libertad de expresión ha dejado de existir en el país, es peligroso, pero por ahora es absurdo. Bueno, todo esto comenzó con un posteo de Facebook, que ahí justamente lo estamos viendo, donde tú mencionabas que justamente un contacto te pedía la opinión sobre la muerte de Daniel Biglietti, que tú no tenías pensado justamente hablar de eso, pero bueno, ante este requerimiento lo ibas a hacer, y después fuiste muy clara, muy contundente con respecto a tu opinión sobre Biglietti. Allí el concepto que ha trascendido es que ha sido un cantante nefasto. Explicaste tus motivos. ¿Podemos recordarlos por qué considerás que Biglietti fue nefasto para la cultura de este país? No, yo no dije que Biglietti fuera nefasto para la cultura de este país. Aclaré que, primero, que ni sabía que se había fallecido, porque como me estoy mudando estaba desconectada de la red. Aclaré que no hablaba de él como artista porque para mí el arte no se discute, y menos una persona como yo, que no soy especialista en música. Cuando me preguntan y enciendo el televisor y veo que están hablando de un luchador por las libertades, ahí contesto y digo que no fue un luchador por las libertades. Es más, lo que digo lo acompaño con uno de los cientos de videos y documentos en los cuales el mismo Biglietti adhiere a la Revolución Cubana y expresa explícitamente que América Latina tiene que seguir ese destino. Tomando ese guante, digo que él y muchos de su generación que alentaron dictaduras de izquierda fueron nefastos para la región, no para la cultura, para la región. Bien. Y lo sigo sosteniendo. Bien, y a partir de allí entonces mucha gente criticó la oportunidad de esos dichos ante la cercanía de la muerte de Biglietti. ¿Te parece un dato? Esos fueron los menos. De la oportunidad se empezó a hablar después. Lo primero, las primeras horas,
hubo un grupo de gente en las redes que pasa un poco lo que pasó en Argentina acá, ¿no? Los K dominaron las redes durante un tiempo de forma tal que esa avalancha hizo pensar que eran la mayoría. Y creo que en Uruguay pasa igual. No son la mayoría el grupito de intransigentes. Son un grupo de intransigentes. Pero no le puedo hacer la afrenta al Uruguay y a mis conciudadanos de creer que son mayoría. Son un grupito. Bien, y bueno... Que creen que... Sí. que Sí, te escucho. que más que acá no se discute, acá Jaime, porque tengo retorno, por eso hablo mal. Acá el tema no es el tema de fondo, porque yo como investigadora histórica, cuando digo que una persona defendió una dictadura y hay 100 videos en la web de esa persona diciéndolo, la discusión de fondo no es. Lo que sí se puede discutir es la apreciación que uno haga, la apreciación que yo hice, ¿entiendes? No el hecho. Pero creo que eso pasó a tercer o cuarto plano. A mí ya no me preocupa eso. Lo que me preocupa es que haya gente, aunque sea en una minoría, que crea que la libertad de expresión puede ser coartada. Eso es lo que me preocupa. Lo demás es una anécdota, Jaime. También este movimiento que está superior a 20.000 firmas que quieren sacar la ciudadanía ilustre de Montevideo que se te otorgó en su momento. Es increíble que en el Uruguay, de Pepe Valle, de Emilio Frugone, de Luis Alberto de Herrera, alguien pueda creer que juntando firmas te saco y te pongo, porque no por delitos, no por afrentas morales, por opinar distinto al relato oficial, te pueden sacar. Tú sabes que mucha gente me ha dicho, miles, porque tú sabes que yo tengo 7 libros de oro, y 7 libros de oro en literatura significan cientos de miles de lectores, que eso no es poca cosa. Y los conoces cara a cara en general. Entonces mucha gente me ha dicho, Mercedes, devolveles el título de ciudadano ilustre, que para nosotros tú sos ilustre independientemente del título. ¿Y sabes qué contesto yo siempre? A mí no me parece, no me quita ni me saca, ni me da el tener el título. Es más, ya hace tiempo que ha sido cuestionado siempre por los mismos intransigentes, pero ¿sabes por qué no lo devuelvo? Porque sería un mensaje para los jóvenes, sería admitir que la ciudad de Montevideo le pertenece a un grupito de exaltados. Y sería admitir que es posible que si alguien grita porque no le gusta lo que tú opinás, te puede quitar un galardón o no. Es por eso que no lo devuelvo. Nada más. Bien, vamos a hacer simplemente una breve redondilla con la opinión del panel, justamente para simplemente tener un poco la opinión de cada uno. Después seguimos conversando, Mercedes, por lo menos los podés escuchar. Graciano Pascale. Antes que hable Graciano, quiero decir que los voy a escuchar con gran placer, pero no voy a discutir, porque para mí la libertad de expresión no se discute. Está claro, pero nos parecía de orden también que supieras por lo menos el titular de lo que opina cada uno de nuestros panelistas, para luego seguir conversando así mano a mano. Mercedes, Graciano. Perdón, Graciano. Sobre Biglietti hablamos acá en su momento, el día que falleció. Cada uno dio su sentimiento, en fin. Yo en ese momento dije que por ser parte de una generación que había sido tocada, digamos, por la obra musical de Biglietti, sentía que eso formaba parte de la banda sonora de mi adolescencia y mi juventud, una época en la que uno compartía sueños, ilusiones, esperanzas, utopías, y eso es así, y yo lo siento que es así, independientemente de lo que yo pueda pensar sobre, digamos, el pensamiento político de Biglietti, lo que dije lo sostengo. Creo que ahora estamos hablando de otra cosa, ahora no estamos hablando de Biglietti. Ahora estamos hablando de la reacción de un grupo de personas que sienten que ha sido tocado un ícono de sus ideas, de sus pensamientos, de sus valores, y que no admiten que eso sea tocado. Es decir, no se quedan respetuosamente escuchando lo que opinan y replicando una opinión diferente si es que la tienen. Y proceden de esa manera que no es la tradicional en la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya, que ha conocido en el pasado enfrentamientos por ideas, por principios, por valores, se expresaba de otra manera, quizás con picos de
hasta de violencia, si se quiere. A veces en la Cámara de Diputados, Senadores, la gente, en fin, se decía muchas cosas y hasta se batían a duelo. Pero eran picos aislados. En general, se ha discutido con libertad y con respeto por la opinión del otro. Y esto implica salir de ese cauce. Salir de ese cauce. Y yo creo que el centro aquí no es lo que piensa Mercedes Vigil sobre Biglietti, y ni siquiera la oportunidad, porque yo que sé, cada uno con su escala de valores puede pensar, bueno, frente a una persona difunta, quizás no de buen gusto expresar ciertas opiniones, y bueno, y eso también es respetable. Y si ella pasó por encima de eso, que algunos consideramos que, en fin, que es un cierto frontera, digamos, bueno, pero es un problema de ella, o sea, ella tendrá que asumirlo frente a su propia conciencia y frente a gente que se lo pueda reprochar. Pero fuera de eso, el centro es la posibilidad de expresar libremente un pensamiento, que en este caso es un pensamiento crítico sobre una figura que es un ícono de un pensamiento muy extendido en la sociedad, que utiliza estos elementos de presión muy fuerte como para quizás acallar o silenciar voces diferentes, y eso sí que me parece que es peligroso. Alfredo García. Sí, yo lo escribí el otro día y lo reafirmo. Yo discrepo totalmente con la opinión de Mercedes frente a Biglietti. Para mí Biglietti representa un montón de cosas que las dije y lo valoro, y creo que está equivocado en lo que dice ella. Y me dolió. Las expresiones de Mercedes, más lo escribí, me dolió. Sobre todo por la oportunidad. Como a ella le dolió las críticas que a mí también me dolieron. Cuando murió Valle, alguna gente se burló de la viuda de Valle y ella se quejó de ese tema. Yo creo que hay que tener el momento y hay que medir las palabras por respetar el dolor de los demás. Ahora, mi solidaridad 150% con la libertad de expresión de Mercedes Vigil y de todos los uruguayos. Los fantasmas estos que están juntando firmas para hacer algo como sacar la ciudadanía ilustre, que yo no sé si se lo hubiera dado o no, no sé si se la merece o no, no estoy en mí juzgarlo, no me importa. Pero el tema de querer silenciar a alguien en sus opiniones, así sean la antítesis de lo que yo pienso, juntando firmas, no sé cuánto, me parece absolutamente antidemocrático. Entonces, yo, discrepando plenamente con Mercedes, automáticamente por la juntada de firmas me siento al lado de Mercedes y digo, no, Mercedes, seguí hablando tranquila. Alejandro Camino. Lo primero que quiero decir es que esto lo enmarco dentro de un sentimiento de tristeza. El primero y principal, el que emana por la muerte de Daniel Biglietti. A mí me dio mucha tristeza, lo comentamos en su momento aquí. Entre otras cosas, por la principal razón que creo que en estos asuntos ha quedado un poco en segundo plano, y tiene que ver, Biglietti, además de ser, lo decíamos el otro día, parte del paisaje sonoro del Uruguay, es, antes que eso, incluso antes que su compromiso político, social, ideológico, es por encima de todas las cosas un gran artista, fue un gran artista, un gran compositor, un gran músico, un hombre que dedicó su vida al estudio y a hacer con su arte, de su perspectiva, lo mejor posible. Esto lo digo porque en tiempos posmodernos, donde se quiere adquirir la fama y la notoriedad sin necesariamente mucho esfuerzo y estudio, me parece que viene bien recordarlo y afirmarlo. Por lo tanto, me da mucha tristeza que nosotros no estemos hablando de esa condición, justamente amparados en la condición de artista de Biglietti, y todo este episodio que pone a Mercedes otra vez en el tapete, curiosamente se trata de una escritora, y no hablamos de su calidad artística, que es lo que me parece que aquí debería primar. Estamos hablando de dos seres humanos, y yo creo que haríamos bien en hacer hincapié en qué tan buenos son en su condición de artistas cada uno de ellos. Asimismo digo, me parece que tiene todo el derecho a expresar lo que expresó, desde ya, eso está, no simpatizo con la idea de sacar o poner méritos a propósito de una opinión. Me felicito que ella viva en un país donde pueda decirlo, yo voy a ayudar a amparar ese derecho, aunque lo que haya dicho me duela, considera que es importuno e injusto, considero todo eso, pero me pararía en la puerta de su casa a defender su derecho, del mismo modo que me paré en la puerta de la casa de los artistas que entendieron en el marco del carnaval que había que hacer unos comentarios a propósito de un acontecimiento. La libertad no se toca ni por derecha ni por izquierda. Verónica. Evocando un poco al Uruguay que decía Graciano Pascale, a mí me parece que ahora lo que hay que hacer, porque lo dicho está, es mirar hacia adelante. Es decir, bueno, cómo estas ambas partes reconcilian esta mirada que creo que todos queremos de nuestro país, que es aquella en la que
respetamos el derecho de Mercedes Vigil de decir lo que crea necesario y también respetamos el derecho de aquellos que no están de acuerdo con lo que ella dice, pero creemos que es totalmente desmedido e inapropiado cualquier iniciativa que tenga que ver con premios. Ella hablaba de su condición de mujer. Yo no creo que esto tenga que ver con su condición de mujer, más bien tiene que ver con el sentido de la oportunidad, que creo que no es menor para preservar un poco el respeto que, bueno, también lo evocabas tú, que se perdió cuando la muerte de Jorge Valle por muchos actores de la izquierda. Yo creo que hay que volver a ese valor. Yo creo que lo que tenemos que hacer es valorar algo que está por encima de lo que piense Vigil sobre Biglietti, que en realidad creo que mezcla allí muchas cosas. Biglietti no defendía a la URSS, o sea que creo que hay una mezcla de cosas. Y también creo que hay que dejarnos de tonteras a la hora de recolectar firmas para quitar reconocimientos. Aquí el reconocimiento lo darán los lectores, quienes sigan leyendo a Mercedes Vigil, quienes visiten sus páginas y lean sus mensajes. Hago una apuesta a reconciliarnos, a apostar a lo mejor de nosotros, que es la libertad, vivir en un país donde Vigil puede decir lo que quiera decir y donde, bueno, los reconocimientos habrá que replantearlos. ¿Será ciudadano ilustre el que venda más libros o será ciudadano ilustre quien cumpla con algunos otros requisitos? Habrá que ver, pero lo hecho está. Sí, y da la sensación, como comentábamos al comienzo, que el tema Biglietti está en un segundo plano y esto ha ido en una escalada de dichos, dimes y diretes y las redes sociales como gran caja de resonancia, Mercedes, de todo esto. ¿Cómo se sale No sé si de todo puedo este hablar. embrollo? No, yo tengo que tener un derecho a réplica. Acá se mezcló todo. Comparar la risa de un murguista sobre una viuda que nunca tuvo exposición política más que estar casada con Jorge Valle, no se compara con un señor que asumió, y hay 100 videos, porque eso de la URSS, no dije nunca la URSS, dije que Biglietti apoyó, formó parte. El proyecto Casa de las Américas fue un proyecto muy ambicioso que se creó hace 50 años, entre otras cosas, para financiar a ciertos cantautores, escritores, y no solo era Biglietti. Entonces, no es lo mismo, estamos comparando papas con aceite. Y Alejandro Camino, que coincido totalmente con él en que yo también defendería su poder de su derecho a expresarse, está confundiendo. No podemos comparar en el Uruguay a unos artistas con otros, porque tú estás hablando de gente como Biglietti que ha sido financiada. Prendan TV Ciudad, hay gente que tiene espacios en TV Ciudad hace 25 años. Hay gente que ha hecho cortinas musicales a determinados candidatos y ha viajado por todo el mundo a costa de los uruguayos. Ser escritor en el Uruguay, y eso que dice, y ahora voy a hablar de lo de ciudadano ilustre porque es una falta de respeto, una persona que diga, ¿será ciudadano ilustre quien venda más libros? Primeramente que mis libros están siendo estudiados en el liceo. Pero yo le pregunto a la señora, que no sé quién es la que habló, que se... Bueno, a Verónica le pregunto si no la preocupa que los ciudadanos ilustres que me antecedieron y que yo no sabía que eran, porque ahora lo sé, si no quizás no lo hubiera aceptado, sean Ortega, el carnicero de Tiananmen, Maduro. Entonces, bueno, la verdad es que están mirando una pajita. No, pero tú dijiste, como si fuera lo más grave, ¿declararemos ciudadano ilustre por vender más libros? Da la casualidad que quien vende más libros históricos está en más manos de estudiantes de liceo. Entonces vamos a entendernos. Y en el Uruguay habemos un 5% de artistas que no fuimos financiados nunca por ningún gobierno. Entonces, Alejandro Camino, perfecto, recojo el guante, vamos a discutir quién es mejor artista, pero antes vamos a discutir si sos mejor artista, porque hace 25 años que tenés un cargo en cultura, porque yo me los he encontrado, y los escritores que viajamos por el mundo, por una editorial, viajamos si somos buenos y vendemos libros. Y me he encontrado con gente que está dando charlas sencillamente porque es director de una biblioteca nacional o porque tiene una dirección de cultura. O sea que si tratamos el tema de los artistas, tratémoslos bien. Y el relato oficial, el problema es un problema de derecho a expresar la opinión, pero es otro problema. Bien, es un problema que se quebró.
No. Perdón, que se quebró el discurso hegemónico, nada más. No, justamente, Nada más. yo iba a seguir con el tema porque la idea era no discutir con los panelistas. Por eso es Claro. que yo No voy a discutir. No, por eso, pero en la medida que si nos seguimos aludiendo Claro. se complica un poco más. Coincido, perdón. Sí, no me di cuenta. Pero viste, así Bueno. como hoy de mañana en una radio, perdón, Jaime, fíjate tú, así como hoy de mañana alguien en una radio dijo que yo había negado los desaparecidos, ¿entendés? Tengo 2 libros sobre desaparecidos. Entonces, por eso es que a veces uno tiene que aclarar, pero no voy a poner a discutir. Es indiscutible la libertad que tenemos de expresar. Bien. Y acá el problema es que se quebró el discurso hegemónico. ¿Por qué decís que se quebró el discurso hegemónico? ¿Porque salís digamos, de alguna manera a cortarlo o porque sentís, digamos, que el cuestionamiento a lo que aparentemente es ese discurso hegemónico, hay alguien que lo está poniendo en duda, que le está moviendo la estantería? Yo creo que la gente está empezando a pensar y además ahora tenemos internet, cosa que antes los jóvenes no teníamos. Cuando cayó el muro de Berlín estuvieron 30 años diciéndonos mentiras que había del otro lado. Ahora tenemos internet, entonces creo que la gente empieza a desconfiar del discurso hegemónico. Porque pones un video y los ves saludando a Maduro o saludando a Fidel Castro. Entonces ya no te pueden decir que son humanistas, que son demócratas, que son republicanos. ¿Quiénes? Entonces, los que sostienen el discurso hegemónico. Por ejemplo, mi contestación sobre Bill fue a un periodista que me dijo que era un liberal defensor de los derechos humanos. Bien, no, porque, Y yo no creo que nadie que defienda las dictaduras defienda los derechos humanos. No, porque a veces también con las entelequias y generalizando, a veces también en las generalizaciones se cometen injusticias. No, Pero bueno, no generalizo, yo no por generalizo. eso te lo preguntaba. ¿Cómo? Está claro, es más, está claro, no solo con Fidel, que pasó hace muchos años, con Maduro. Sabemos perfectamente quién apoya a un dictador y quién no. Y eso es gracias a la web. Para terminar, Mercedes, porque sé que tenés otro compromiso allí en el Hotel Sheraton, que dicho sea de paso, agradecemos que nos haya dado el espacio para conversar contigo, el espacio físico para estar allí. Mercedes, ¿cómo crees que termina esto? Ay, yo ya lo di por terminado. Yo no puedo, Jaime, yo tengo 3 hijas en este país, tengo miles de lectores y creo en esta democracia republicana. Si yo me tomara en serio la reacción de 20 histéricos fascistas, como los hay en todos lados del mundo, me hubiera ido. No puedo tomar en serio que haya un grupo de gente histérica diciendo que yo no puedo hablar. ¿Entendés, Jaime? Yo ya lo di por terminado. Vivo en un país, gracias a Dios, en el que ustedes, los periodistas, están transmitiendo que no se debe discriminar ni a los homosexuales, ni a las mujeres, ni a los indígenas. Ahora bien, ¿para qué no los tenemos que discriminar? Para no violar sus libertades. ¿Cómo voy a creer que el pueblo uruguayo cree que se pueda violar la libertad de expresión de una persona? No, yo ya lo di por terminado. Te mando un beso, muchísimas gracias por atendernos, Mercedes. Un beso para todos y perdonen al panel si los aludí porque no era lo pactado. Abrazo. Te agradezco mucho, la escritora Mercedes Vigil.